Amado Dios nuestro, nosotros de verdad te damos muchísimas gracias de que nos has dado la salvación tan grande. Nosotros merecíamos el juicio y la eterna condenación, pero por medio de la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo, ya perdonaste todos nuestros pecados. Ahora podemos gozar de la verdadera paz y podemos llevar una vida cristiana conforme a tu voluntad. Necesitamos todavía más ayuda y más de tu poder, porque todavía en nuestro corazón hay muchas cosas que debemos quitar. Por eso venimos hasta tu palabra, para que seas tú quien de verdad nos dé todo el ánimo y fortaleza. Te pedimos que los hermanos de las iglesias en Villahermosa y en Carmen, los que estén en las dificultades y en problemas, que estés con cada uno de ellos. También los hermanos que están predicando muy fuerte a sus familiares, que por favor también les estés dando el ánimo. Los hermanos también te pedimos que cuides y guardes el corazón y la salud de cada uno de ellos. A esta hora pedimos que el Espíritu Santo guíe los labios del predicador y que a todos los oyentes nos des el entendimiento para poner por obra las cosas que escuchamos. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Hermanos, vamos a buscar Segunda de Crónicas, capítulo 32. En el Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 1 y 2. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 1 al 2. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos, lo leemos juntos. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén. A continuación de lo que hemos aprendido la semana pasada, solamente vamos a recordar algunos datos importantes que podremos ocupar el día de hoy. Recordemos bien que Israel del norte y Judá del sur fueron divididos por el pecado de Salomón. Antes eran solamente una sola nación, la nación de Israel, pero Salomón ha cometido el pecado y como castigo el Señor ha dividido estas dos naciones. Del lado de Israel del norte no hubo ni un solo rey que fuera bueno delante de Dios. Entonces Dios levantó al imperio asirio que ha conquistado a Israel del norte. Recordemos que el imperio asirio era sumamente temido por la crueldad que ellos manifestaban. Entonces nadie se quería enfrentar realmente ante este ejército porque de verdad devoraba a todos sus enemigos y no había nadie quien le pudiera hacer frente. Sin embargo, cuando Israel del norte es destruido, en ese momento el rey Ezequías ha reflexionado mucho en esto y se dio cuenta, por el pecado es que Dios ha permitido esta situación. Entonces ya aprendimos, él arregló las cosas del templo, arregló las cosas de su corazón, se dedicó otra vez a predicar sobre la Pascua y hasta ahí nos hemos quedado. Entonces, ahora dice en el versículo 1, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá. Entonces, aquí viene algo bien importante. ¿Por qué Dios ha permitido esta situación? La verdad, Ezequías junto con Judá del Sur habían hecho bien las cosas delante de Dios. La verdad es que el corazón de Dios estaba contento con la vida de Ezequías y con la vida de Judá del Sur. Hasta habían destruido todos los ídolos, celebraron una Pascua como ya tenía tiempo que no la celebraban, pero aún así ha venido el rey de los asirios. Aún así, se ha levantado a Siria y empezó a conquistar las ciudades de Judá. Las empezó a conquistar, las empezó a derribar y el plan de Sennacherib era llegar hasta
Jerusalén, para conquistarla. Entonces, aquí Ezequías está viendo esto, que ya viene este imperio, ya viene este rey y está invadiendo, está diciendo las ciudades fortificadas, ¿no? Entonces, ¿qué habrá pensado el corazón de Ezequías en ese momento? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios me está permitiendo esto si habíamos hecho bien las cosas? De hecho, del versículo 1, la palabra clave es fidelidad. ¿Sí? La palabra que aquí viene en el versículo 1, esa es clave para lo que Ezequías debía aprender. La palabra fidelidad. Lo que Ezequías no sabía es que la fidelidad que él había hecho con Dios iba a ser determinante para que Dios lo pudiera ayudar. Asiria atacó a Israel del norte, pero este Israel del norte era infiel. Por eso Dios lo ha permitido, que este asirio pudiera destruir a Israel del norte. Ahora este asirio ahí viene contra Judá del sur. La diferencia es que este Judá del sur se ha mantenido fiel delante de Dios. Por eso Dios quería mostrarle a Ezequías y a Judá del sur el resultado tan diferente de enfrentar una aflicción siendo infiel con Dios y siendo fiel con Dios. Es lo que Dios quería que este Ezequías y Judá del Sur aprendiera, lo que es vencer una dificultad que nadie ha vencido porque ha recibido todo el poder y ayuda de Dios. Pero pensemos bien en unas cosas, porque este acontecimiento viene marcado en 3 libros. Tanto viene en el libro de Segunda de Reyes, como viene aquí en Segunda de Crónicas, como también viene en el libro de Isaías. Entonces, vamos a ver cuál fue el primer corazón y hasta cierto punto el primer error que tuvo Ezequías cuando se enteró de esto. Vamos a buscarlo en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, solo un poquito más atrás, ¿no? Está Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 13, versículo 13 al 17, hermanos. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 13 al 17. Es un poco largo, por eso yo lo voy a leer, hermanos. Del 13 al 17 de Segunda de Reyes, capítulo 18, yo lo voy a leer. A los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio, por tanto, Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que él mismo, rey de Ezequías, había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Después, versículo 17, después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Ezequías ha cometido primero como este error, haciéndole caso a su carne, cuando él tendría su confianza en qué cosa, en dos, tanto en Segunda de Reyes capítulo 18 como en Segunda de Crónicas capítulo 32, está marcando las ciudades fortificadas de Judá. En parte, eso sería la esperanza que Ezequías tendría. Pero cuando vio que estas ciudades fortificadas han sido tomadas, en ese momento también su esperanza por un momento se ha derrumbado. Él le ha hecho le ha hecho caso a su carne, a su propio miedo, y entonces él empezó a decir esta parte, le empezó a pedir perdón al rey de Asiria.
yo he pecado, perdóname, ¿qué quieres que yo haga para que tú no me ataques y todo eso? Entonces el rey de Asiria le impuso una cantidad muy grande de plata y oro. En el reino ya no había esa cantidad. Entonces, ¿de dónde la tuvo que sacar Ezequías? Del templo de Dios. Tuvo que quitar las cosas de oro y de plata del templo de Dios para dárselas a este rey. Este rey, cuando las tomó, su corazón se apaciguó, no, siguió invadiendo a la siguiente ciudad hasta que llegó a Laquis. Entonces, en este momento, claro que Ezequías, su corazón estaba como que bien angustiado por todo esto. Pensemos bien en esto. Él había sido fiel delante de Dios, pero hasta ahora no había tenido este tipo de prueba. Entonces era algo en lo que él se debía perfeccionar también. El nombre de Ezequías significa a quien Jehová fortalece. Y es especialmente lo que él experimentó cuando le vino este tipo de tribulación. Entonces, este Ezequías ya había experimentado qué es ser fiel cuando hay comodidad, paz. ¿Qué es ser fiel cuando uno se levanta de su caída? Ahora debe demostrar qué es ser fiel cuando viene esta dificultad. Y entonces aquí estamos viendo que primero su corazón se estremeció y trató de hacer un pacto humano con este rey que hasta terminó afectando el templo de Dios. Hermanos, hasta aquí nosotros nos llevamos una gran lección. Nosotros también hemos experimentado, o sin duda vamos a experimentar la tribulación. Hermanos, en la vida de los cristianos salvos, la tribulación va a venir sí o sí. Los problemas fuertes van a venir sí o sí. Pero aquí hay una cuestión. ¿Cómo los quiero enfrentar? ¿Como Israel del norte o como Judá del sur? Aún así, Asiria iba a llegar para los dos, pero uno fue infiel y tuvo un resultado. Judá fue fiel y tuvo un resultado muy distinto. Pensemos bien en esto. Esas tribulaciones de por sí van a venir a mi vida, de por sí van a llegar. ¿Cómo las voy a enfrentar? ¿Siendo fiel con Dios o siendo infiel con el Señor? Porque de esa palabra fidelidad dependerá qué tipo de resultado el Señor me va a permitir. Para nosotros, hermanos, ¿qué es ser fiel delante de Dios? Lo hemos aprendido como una infinidad de veces, pero vamos a recordarlo. ¿Qué es ser fiel delante del Señor? Es cierto, primero nosotros debemos tener una comunión íntima con Dios. Primero debemos orar y luego leer la Biblia. Hermanos, algo bien importante es eso. ¿De verdad usted tiene esta fe de que el día depende de cómo yo ore y lea la Biblia? ¿Qué piensa? ¿El día va a variar o no? Pensémoslo bien en esto. Los acontecimientos que ocurran en el día a lo mejor no puedan variar, pero es muy diferente luchar con las dificultades de ese día siendo fiel con Dios a siendo infiel con el Señor. Entonces, por eso es que nosotros cada mañana debemos estar orando y leyendo la palabra. Desde ahí empieza la fidelidad. Yo generalmente los domingos pregunto esto y cada quien contestará, no con voz alta, sino con su conciencia limpia o que esta misma le acuse, ¿no? Usted ha venido hoy habiendo orado fielmente al Señor y habiendo leído la Biblia, porque es muy distinto enfrentar las dificultades con el corazón lleno de la oración y habiendo leído la palabra del Señor. Es muy distinto enfrentar las dificultades en este día que enfrentarlas sin haber leído y sin haber orado. Para nosotros los cristianos salvos, desde aquí empieza la fidelidad. Pensemos bien en esto, hermanos, como sí es algo difícil orar y sí es difícil leer la Biblia, pero ¿usted cree que estas cosas son extremadamente difíciles? ¿Son cosas sumamente imposibles que no todas las personas pueden llegar a hacer? Realmente, si lo vemos desde este punto, sí es difícil, pero es difícil para mi pereza, ¿no? Es difícil para mi carne, pero realmente no es algo que sea totalmente difícil, que no todas las personas puedan hacer. Quiere decir que podemos considerarlo. Si yo desde este punto no soy fiel ante el Señor, ¿cómo podría Él encargarme como cosas más grandes? Si no soy el cristiano que se levanta temprano para orar y leer la Biblia, ¿cómo el Señor podría encargarme otro tipo de cosas si no puedo ser fiel ni siquiera en esta pequeña comunión
íntima. Entonces, desde ahí, los cristianos salvos debemos mostrar nuestra fidelidad delante de Dios, orando y leyendo la palabra cada día. Luego, hermanos, nosotros debemos entender algo. ¿Qué es ser fiel delante del Señor? Lo dice el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Quiere decir, ser fiel en la iglesia significa ser fiel delante de Dios. Ser fiel delante del Señor es permanecer firme en la iglesia y permanecer firme en las reuniones que la iglesia llegue a tener. Hermanos, ¿cuánto se habría desesperado Israel del norte cuando Asiria los empezó a conquistar? Pero ellos no pudieron tener la ayuda de Dios por la infidelidad que ellos tenían. Entonces nosotros no debemos esperar a tener el mismo resultado que ellos, sino que cuando venga la dificultad, me debe hallar siendo fiel, me debe hallar con un corazón fiel delante del Señor, tanto en la comunión íntima como en la palabra y la oración, como también en el tiempo de las reuniones. Es bien indispensable. Claro que hacer esto cuando estamos en un tiempo de cierta tranquilidad no cuesta mucho trabajo. Pero ahora el hecho de hacerlas cuando viene una dificultad como muy grande, es aquí cuando se puede perfeccionar nuestra fidelidad. Entonces, cuando a Ezequías le vino esta dificultad siendo él fiel, era para que esta fidelidad también se perfeccionara todavía más. Entonces, el Señor también, hermanos, a nosotros nos parece esto como muy raro, pero también cuando estamos llevando la vida fiel delante de Dios, naturalmente van a venir este tipo de dificultades, porque el Señor también quiere perfeccionar esto de nosotros. Mire, vamos a buscar en el libro de San Juan, capítulo 13, en el Nuevo Testamento. San Juan, capítulo 13. San Juan, capítulo 13, versículo 7. San Juan, capítulo 13, versículo 7. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Cuándo el salvo puede entenderme por esto? Ezequías en ese momento no entendía lo que estaba pasando, pero más adelante, cuando terminó esa dificultad, él lo pudo entender muy bien, porque conoció otra perspectiva de Dios. Conoció al Dios que de verdad puede salvar y fortalecer. Entonces, es lo que él comprendió al final de esta dificultad. Al principio, su carne, su miedo dominó su corazón y por eso él empezó a hacer este tipo de cosas erróneas. Tratar de ponerse de acuerdo con el rey de Asiria significa tratar de hallar con desesperación primero la ayuda humana. ¿Qué es que Ezequías haya quitado el oro y la plata del templo de Dios? Cuando los salvos, por arreglar estas dificultades, sacrifican su tiempo de la iglesia, cuando sacrifican su tiempo de la lectura. Parece que cuando Ezequías ha sacrificado este oro y esta plata, él tendría esta confianza. Con esto se arreglarán las cosas. Pero a este rey de Asiria solamente se apaciguó, pero muy poco tiempo, porque después volvió a invadir a las siguientes ciudades. Es cuando los salvos, como nuestro corazón tambalea y trata de solucionar las cosas de la manera humana. Entonces, hasta podemos cometer el mismo error que ha cometido Ezequías, sacrificar las cosas del Señor para tratar de arreglar esto. Muchos salvos permanecen bien en la iglesia, pero cuando hay la dificultad económica, ya no quieren permanecer bien en la iglesia porque quieren aprovechar ese tiempo para ganar más dinero. ¿De verdad cree que Dios le permitirá la solución con esta idea?
nunca será así. Al contrario, siempre estará experimentando cómo este problema se lo va a comer de poco a poco. También cuando muchos salvos se están congregando bien, pero vienen las dificultades y todo eso, entonces en ese momento es cuando podemos mostrar nuestra fidelidad congregándonos todavía mejor, leyendo todavía más la Biblia y orando todavía más. Hermanos, nosotros cuando somos fieles en la iglesia, claro que el Señor nos ayudará, pero si somos infieles en la iglesia, ¿de verdad el Señor podría ayudarnos? ¿De verdad podríamos obtener el auxilio y socorro del Señor? Eso no podría ser así. Por eso esas grandes lecciones, tanto de Israel del norte como de Judá del sur, qué tan fiel sea yo delante de Dios, es que tanto Él me va a ayudar para salir de esta situación. Cuando empiezan las tribulaciones, cuando empiezan los problemas inesperados, esta es la palabra primera que el Señor nos está diciendo. Está diciendo en el versículo 7, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Es lo único que el Señor nos dice. Esto no trates de entenderlo ahora, solamente hay que seguir siendo fiel delante del Señor. Es la grande prueba que Dios nos pone a cada uno de los salvos y aquí podemos mostrar nuestra gran fidelidad. Hermanos, también como una experiencia de hace muchos años cuando yo recibí la salvación. Recuerdo muy bien el sermón que dio un pastor sobre Ezequías. Por eso mi corazón estaba muy contento. Por eso yo salí diciendo, no importa qué tanta dificultad venga, yo sé que el Señor va a estar conmigo. Pero cuando de verdad vinieron esas dificultades, también mi corazón empezó a temblar. También mi carne se empezó a llenar de miedo. Sin embargo, es cuando la palabra que uno ha escuchado ahí se queda guardada. Y aún en medio de esos miedos, el Señor nos permite recordar esta palabra y fortalecernos. Por eso es que nuestro corazón es como una bodega. Que tanta palabra ahí guardemos es lo que nos va a ayudar en el tiempo de la dificultad. Si yo no guardo la palabra en mi corazón, en el tiempo de la dificultad no va a salir nada que me pueda fortalecer ni ayudar. Entonces, Ezequías, él no sabía, pero mientras Ezequías como se levantó delante de Dios, cuando él celebraba la Pascua, cuando él meditaba de las cosas del Señor, él no lo sabía, pero la bodega de su corazón se estaba llenando, la bodega de su corazón se estaba fortaleciendo. Cuando vino esta dificultad, él actuó de una manera indebida, pero él pudo recapacitar por la palabra que estaba guardada en su corazón. Dios le permitió esto y él volvió a cobrar ánimo y entonces ahora sí empezó a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Vamos a regresar a Segunda de Crónicas. Capítulo 32. Versículos 7 al 8. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 al 8. Vamos a leerlo juntos, por favor. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Pues claro que el pueblo temió al ver que el rey también estaba temiendo. Pero dice el versículo 5, después de con ánimo resuelto, después con ánimo resuelto, como que Ezequías se acordó de la palabra que estaba en su corazón y entonces él agarró fuerza, él empezó a entender, él no puede vencernos porque el Señor está
con nosotros. Y entonces así empezó a animar a todos los del pueblo y esto le daba mucho consuelo y fortaleza también a los de Judá del Sur. Aquí él dijo esta palabra en el versículo 8, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos. Esta escena se parece muchísimo a David cuando enfrentó a Goliat. Judá, muy pequeño. Asiria es sumamente poderoso. Nadie había vencido a Siria hasta ese tiempo porque el mismo capitán en el capítulo 32 empieza a enlistar todas las ciudades que él ha vencido. Lo mismo pasaba, nadie había podido vencer a Goliat y David era muy pequeño y no tenía ni la menor idea de lo que eran las armas. Sin embargo, David en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, él también ha dicho, ¿no? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, hermanos, es la misma situación. Entonces, debemos entender bien esta parte. Cuando ellos han entendido, quien está enfrente es imposible que sea derrotado, pero también recordando esto, pero el que está conmigo, de verdad es imposible que alguien lo derrote. Entonces eso les agarraba mucha confianza y podían enfrentar esta dificultad. Esto también es una grande bendición que Dios le permite a los salvos que han sido fieles, que en el momento de esta grande dificultad les permite la confianza. Hermanos, nosotros cuando viene la dificultad podemos actuar, y disculpe si esta palabra es algo grosera, pero como algo torpe, así como Ezequías lo hizo, de manera desesperada, buscando la forma humana. Voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Con esto se podría solucionar esto, hasta que llega al punto que sacrifica las cosas de Dios. En ese momento ha olvidado totalmente al que está con él. Ha olvidado totalmente la palabra del Señor. Pero es normal cuando nuestra carne tiende a hacer eso, puede dominar nuestro corazón. Pero es ahí cuando debemos recordar toda la palabra que hemos comido los domingos, toda la palabra que hemos comido los miércoles, los viernes, la que hemos estado leyendo, todo lo que hemos orado. Es ahí cuando eso nos ayuda. Es ahí cuando esa palabra sale de nuestro corazón y le da toda la tranquilidad a nuestro cuerpo, al grado que aquí dijo en el versículo 7, esforzaos y animaos. ¿Por qué Ezequías dijo así? Esforzaos y animaos, porque él hasta su figura ya mostraba la apariencia de alguien fuerte y animado. Es algo que Dios le había dado. Por eso, teniendo ya esta figura, él pudo gritarle al pueblo, no teman, porque el Señor es el que nos va a ayudar. Entonces todo el pueblo empezó a recordar esto. Es cierto, es el Señor el que nos va a ayudar. Entonces parece que la situación se va agravando más. Parece que la situación se va agravando más porque llega como el capitán, como el general, y se empieza a burlar de todos ellos. Pero aquí Ezequías ha hecho bien esta parte. Primero, vamos a regresar otra vez a Segunda de Reyes, capítulo 18. Versículo 19. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 19. Aquí hay una pregunta que se le ha hecho a Ezequías y a todo Judá, pero esta pregunta para intimidarlos, si uno la reflexiona, esto habría dado todavía más confianza. En el versículo 19 de Segunda de Reyes, capítulo 18, vamos a leerlo juntos, por favor. Y les dijo el Rabsacé, decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Esta pregunta era para intimidarlo, porque otras naciones se encomendaron a sus dioses y obviamente han fallado. Obviamente nadie podía frenar a este rey de Asiria. Ni siquiera Israel del norte, que en parte creía en Dios, tampoco lo pudo frenar debido a su infidelidad. Entonces es aquí cuando les lanza esta pregunta para intimidarlo,
pero esta pregunta le habría generado mucha confianza, le habría puesto a meditar y pensar, es cierto, aquí está diciendo, ¿no? En el versículo 19, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Entonces es cuando de verdad el salvo que ha sido fiel recuerda esto. Es verdad, es verdad. ¿En quién está mi confianza realmente? ¿Mi confianza está en que carnalmente las cosas mejoren? ¿O mi confianza de verdad está en el Señor que tiene todo bajo su poderosa mano? Entonces, esto es algo en lo que nosotros debemos reflexionar en esta pregunta. Es cierto, si yo estuviera confiando en el brazo de carne, si yo estuviera confiando en las cosas de este mundo, como cualquier persona que no conoce de verdad a Dios, claro que es normal que yo esté temblando y asustado, pero yo soy el que ha sido rescatado del infierno. Yo soy el que de verdad ha recibido la salvación por la gracia de Dios. Yo soy el que de verdad confía plenamente en Él, Señor. Entonces, esta pregunta, hermanos, es la que nosotros debemos recordar en los tiempos de dificultad. Es cierto, ¿en qué confianza me quiero apoyar? ¿En la confianza del mundo? ¿En la confianza de mis propias manos para solucionar esto? ¿O de verdad voy a encomendar todo este problema al Señor? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Me voy a desesperar hasta sacrificando el tiempo de la iglesia? ¿Voy a sacrificar hasta las cosas de Dios por resolver esto? ¿O de verdad le voy a entregar este problema al Señor? Entonces, Ezequías después hizo bien esta parte. Capítulo 19, versículo 2. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 2. Vamos a leerlo juntos, por favor. Y envió a Eliakim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de silicio, al profeta Isaías, hijo de Amón. Aquí es cuando Ezequías tuvo esta grande virtud: buscar al profeta Isaías, que estaba en ese tiempo predicando la palabra de Dios. Entonces, cuando fue a buscar al profeta Isaías, Ezequías fue con este corazón: yo quiero obedecer la palabra. Cualquiera palabra que Dios me envíe, yo la voy a obedecer. Eso es dejar todo mi problema en las manos de Dios. Que lo que me diga la palabra, esto es lo que yo de verdad voy a hacer. Entonces, Ezequías ya experimentó qué es tratar de solucionar esto con mi propio poder y que no se puede. Ya experimentó esa frustración. Ahora, animándose su corazón, ahora ha ido. Bueno, es cierto. ¿Cuál es mi confianza? Es el Señor. Entonces, yo tengo que ir a preguntarle al Señor, ¿qué cosa yo debo hacer en medio de esta grande dificultad? Entonces, el profeta Isaías le ha respondido aquí al rey Ezequías. Está diciendo, hermanos, en el capítulo 19, versículo 6, yo leo: e Isaías les respondió: así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Siria. ¿Qué está diciendo el Señor? No temas, pero por una razón el Señor lo está diciendo, porque también el Señor está diciendo, no temas, porque esta es mi batalla también, porque este también es mi problema y porque yo lo voy a solucionar. Entonces es ahí cuando el corazón de Ezequías todavía se habría perfeccionado más su fidelidad, que el Señor le dijo, no es tu problema, es nuestro problema. No es tu batalla, es nuestra batalla también. Entonces, si es la batalla del Señor, la victoria es segura, ¿sí o no? Totalmente. Si es Dios quien va a pelear, la victoria es segura o no. Ah, totalmente. Entonces, esto era lo que Ezequías debía comprender, tal como dice su nombre, cómo es que Dios de verdad fortalece por medio de su palabra. Entonces, aquí Ezequías ha hecho bien esta parte, hermanos. Él se ha fortalecido con la palabra de Dios. Él también entonces ha consultado con el profeta Isaías para saber la voluntad de Dios. Hermanos, por eso aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y todo eso.
La verdad es que los hermanos, tanto de Villahermosa como de Ciudad del Carmen, me parecen hermanos sumamente excelentes y todo eso. Solo una cosa les quiero animar, hermanos. Cuando usted esté en dificultad o problemas, tenemos que hablar, hermanos. No trate de resolverlo con solamente su propia idea. Primero, cuando venga el problema, usted, antes que cualquier otra cosa, ore primero a Dios, porque eso es esencial. Ore primero a Dios, espere solo un poquito, escuchando la palabra, escuchando la palabra. Si Dios no resuelve esto que traigo en mi corazón, no lo resuelve por medio de la palabra, entonces, hermanos, tenemos que consultarlo, tenemos que hablar juntos con la palabra de Dios para saber qué es lo que el Señor quiere que yo haga en este tiempo. La verdad, hermanos, muchos hermanos como hacen como sus planes o tratan de solucionar las cosas, pero no pide la consulta, hermanos, no pide la consulta. En ese momento todo tiende al fracaso. Sin embargo, hermanos, Dios mismo romperá todas esas cosas. Pero cuando nosotros estamos en oración ante el Señor, escuchando la palabra, y si esto no se ha resuelto, entonces yo voy y tomo la consulta, entonces podremos saber bien el consejo de Dios. Hermanos, en el tiempo de la consulta, tampoco van a escuchar que yo diga, hermano, creo que debemos hacer eso así. No, yo siempre le mostraré por medio de la palabra las cosas que el Señor quiere que hagamos. Ni va a escuchar como si yo fuera un psicólogo o un animador, sino solamente mi trabajo será darle de la palabra de Dios lo que se necesite y lo que el Señor quiera que hagamos. ¿Sí, hermanos? Ya cierro este paréntesis. Ahora sí, ya Isaías ya Ezequías ha consultado a Isaías, significa se acercó todavía más a la palabra del Señor. Vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 26. San Mateo, capítulo 26, versículo 41 al 42. San Mateo, capítulo 26, versículo 41 al 42. Vamos a leerlo juntos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Nuestro Señor Jesucristo también él nos ha puesto este ejemplo. Dice, velad y orad. Porque cuando uno está lleno de la oración, cuando uno está lleno de la palabra, puede decir esta parte, Señor, si este problema no va a pasar, pues que se haga tu voluntad totalmente. Entonces, ¿usted cree que esto, que se haga tu voluntad, es algo que uno puede decir con el corazón vacío de la palabra? No es así. ¿O esto cree que va a suceder? ¿Alguien lo va a decir cuando es infiel en la iglesia? No es así, hermanos, no es así. Siempre mi corazón gritará a que se haga mi voluntad, que se haga mi solución. Pero cuando uno está lleno de la palabra, está lleno de la oración y ha sido fiel en el tiempo de la iglesia, Dios le permite con toda sinceridad sacar estas palabras ante Dios, ¿no? Que se haga tu voluntad. Pero antes, como dijo el Señor, hay que velar, hay que estar atentos, hay que llenarse de la palabra de Dios y de la oración para que de verdad pueda venir esta confianza. Hermanos, mire, vamos a buscar en el mismo libro de Mateo, pero ahora el capítulo 8.
San Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 26. San Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 26. Yo lo voy a leer. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Entonces, aquí, hermanos, en el versículo 23, ¿cuál sería la mayor confianza que los discípulos debían tener? Que quien está dentro de la barca es Él, o sea, Cristo. Esa es la mayor confianza que ellos debían tener. Sin embargo, el Señor se durmió. ¿Por qué el Señor se durmió? Hermanos, aunque Él es Dios mismo, pero estaba bajo este cuerpo humano y también sentía los efectos del cansancio. Él de verdad, cuánto se dedicaba a predicar desde muy temprano hasta muy tarde, que imagínense, se quedó dormido en la barca a pesar de que ésta se estaba mueve y mueve y no se despertaba de lo cansado que él estaba. Pero sus discípulos, ellos estaban temblando de miedo por una razón. Las olas cubrían la barca. ¿Qué quiere decir? No es que solo se moviera, sino la ola de verdad hacía que entrara agua a la barca. Entonces ellos aseguraron: nos vamos a morir. O sea, de verdad nos vamos a hundir y nos vamos a morir aquí, olvidando que el Señor ahí estaba dentro de la barca. Entonces, claro que ellos fueron corriendo, ¿no? Pero, Señor, aquí, sálvanos que perecemos. Y el Señor, claro que los ha regañado, ¿no? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Hermanos, algo bien importante es esto. Uno no puede juzgar a los discípulos diciendo: es que ahí tenían al Señor, ¿cómo no podían confiar? Porque es la misma situación que pasa con nosotros. Usted también tiene la fe de que el Espíritu Santo vive dentro de usted, ¿o no? Sí, totalmente. Tiene la fe de que de verdad Cristo está con nosotros, ¿no? Sí tenemos esta fe. Entonces la circunstancia es totalmente la misma. No importa que nuestros ojos no vean carnalmente a Cristo, aún lo vieran, eso no cambiaría nada, porque lo verdaderamente importante es la fe. Entonces nuestros ojos no necesitan carnalmente ver a Cristo, porque nuestro corazón está al 100% confiando que Él está aquí en medio de nosotros. Entonces, cuando estos problemas como las olas empiezan a subir de poco a poco hasta que están inundando mi vida y todo eso, ¿cómo debo correr ante el Señor? ¿Estoy pereciendo? No, uno debe acercarse con la grande confianza, pensando esto: el Señor es el que va a solucionar esto. Es el Señor el que de verdad tiene que solucionar esto, porque es imposible que esta barca se hunda por una razón. Él está aquí adentro. Él está adentro de esta barca. Sería totalmente ilógico que se pudiera hundir. Así también es lo mismo que Ezequías recordó. Es lo mismo que Isaías le hizo ver a Ezequías cuando el Señor contestó: el rey de Asiria también me ha molestado a mí. Entonces también es mi batalla, no es tuya, es nuestra, es de ambos. Entonces esto a Ezequías le habrá dado una grande confianza. Entonces él ha dejado todo en manos del Señor. Totalmente él se ha humillado delante de Dios y solo estaba esperando para ver cómo el Señor va a resolver esta situación. Pero en su corazón, él ya estaba solucionado ese problema, porque ya tenía la confianza de: no importa que todo el brazo de carne esté contra mí, con que el dedo del Señor esté conmigo, puede destruir todo esto, ¿no? Entonces, él tenía esta confianza en su corazón. Entonces, los salvos, ¿cómo andamos por ahí paseándonos? ¿Con el corazón bien confiado en el Señor o pensando en las maneras humanas para resolver esta situación? Debemos entregarle todo este problema al Señor, pensando esto: no es solamente mi problema, también es tu problema, también es la batalla del Señor. Hermanos, recordemos esta frase: somos los hijos de Dios. ¿A poco
Si el hijo tiene un problema muy grave, el papá y la mamá son indiferentes ante esto, es tu problema, resuelve así. Generalmente comparten eso, ¿no? Hay algo que tiene el papá y la mamá que se unen con el problema de su hijo y tratan de ayudarlo y todo eso. Es algo muy normal y cuánto más será el corazón de Dios, que dice también es nuestro problema. Si recordamos a los amigos de Daniel, ellos fueron echados al horno de fuego ardiendo, pero el Señor se metió a ese horno con ellos. También el Señor se metió a eso porque él sabía, este también es mi problema. Entonces, hermanos, el Señor puede hacernos salir victoriosos de esta barca, de ese horno y también de esta guerra contra este problema tan grande. Vamos a regresar. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 20 al 23. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 20 al 23. Yo lo voy a leer. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Entonces ahora él experimentó cómo Dios ha solucionado las cosas. Pensemos bien, como resumiendo un poco lo que hemos aprendido. Ya Ezequías aprendió la frustración de tratar de resolverlo por sus propios medios, hasta sacrificando las cosas del templo y no solucionó nada. Es cuando el salvo trata de solucionar sus problemas hasta sacrificando las cosas de la iglesia, lo cual no soluciona nada. Ahora Ezequías lo ha hecho a la manera de Dios. Primero recordando su grande promesa, luego clamando en oración y luego buscando al profeta Isaías para llenarse de la palabra. Y cuando Ezequías ha hecho esto, quiere decir su fidelidad se ha perfeccionado. Esta fidelidad que aparece en el capítulo 32, versículo 1, se ha perfeccionado, porque ahora Ezequías ya demostró lo que es ser fiel en el tiempo de la dificultad. Entonces, ya demostró ser fiel, ahora Dios soluciona este problema. Ahora es Dios quien se encarga de arreglar esta situación. Entonces, aquí Ezequías tuvo dos recompensas. La primera está diciendo en el versículo 21 al 22 que Dios lo salvó de esa situación. Pero él tuvo una segunda recompensa. En el versículo 23, muchas naciones, está diciendo, quedaron admiradas. Muchas naciones quedaron admiradas. ¡Wow! ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste para vencer a este imperio que era tan grande? Nadie lo había hecho. ¿Cómo le hiciste tú? ¿Qué habrá respondido Ezequías? Habrá dado su testimonio. Habrá dado su testimonio de cómo Dios le ayudó. Hermanos, en ese momento también nosotros debemos recordar, cuando pasamos esta prueba, cuando pasamos esta dificultad, es la oportunidad perfecta para predicarle la palabra a nuestros seres amados. Entonces, esta dificultad también es una ayuda de Dios para poderle predicar bien a nuestros seres amados. Pensémoslo bien, hermanos. Todos nosotros tenemos familiares con los que convivimos, pero ellos todavía no son salvos.
Ellos que ven en mí, a una persona que de verdad está confiando en el Señor, o ven a cualquier religioso nada más, que confía cuando está bien, pero desconfía cuando está mal. ¿Qué están viendo ellos en la vida de cada uno de nosotros? Están viendo de verdad a una persona a la cual pueden escuchar su testimonio de decir, a mí el Señor me ayudó cuando estaba esto, y que sus familiares sean testigos diciendo, es cierto, porque cuando tenía este problema ni se veía preocupado, ni se veía triste, ni parecía que tenía nada, aunque tenía todos los problemas al borde. Entonces ellos sabrán, yo puedo creerle. Pero cuando predicamos la palabra y damos nuestro testimonio de Dios está conmigo, a lo mejor ellos no nos digan nada, pero sus corazones dirán, pero tú también tiemblas de miedo cuando vienen estos problemas. Oye, pero tú también te preocupas igual que nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre tu creencia y mi religión? Si lloramos lo mismo, si nos quejamos de lo mismo, si nos preocupamos de lo mismo, ¿cuál es la diferencia entonces? Y es aquí, hermanos, cuando Ezequías pudo manifestar bien la gloria de Dios en su vida. Vamos a buscar el libro de Apocalipsis. El capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículos 8 al 9. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8 al 9. Es un poco largo, hermanos, pero vamos a leerlo juntos, por favor. El versículo 8 y el versículo 9 lo leemos juntos. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Quiere decir, para que ocurra el versículo 9, yo debo hacer todo mi esfuerzo por cumplir el versículo 8. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué significa? No has negado mi nombre, no niega la palabra, sino la guarda, se acuerda de ella en el momento de dificultad. Entonces, aquí es cuando dice en el versículo 9, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Qué significa que se postren a tus pies? Yo haré que ellos reciban la salvación. ¿Sí? Por lo que tú has mostrado, por esta fidelidad que has mostrado, yo haré que tus seres amados reciban la salvación también. Porque ellos verán, ¿sí? La vida de Dios se manifiesta en nosotros por medio del versículo 8. Entonces, cuando hay un problema, dice el versículo 8, yo conozco tus obras, así como Dios sabía que Ezequías será fiel, conocía bien esto. Entonces, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Entonces, hermanos, las dificultades y problemas son la puerta abierta para poder predicar el evangelio, para que yo pueda salir con un verdadero testimonio para predicar el nombre del Señor y que las personas que me rodean hayan visto. Es cierto, porque cuando estaba en este problema ni se inmutó, ni se preocupaba, sino andaba como que bien confiado. Entonces ellos podrían decir, yo quiero esa misma confianza. Sus propios corazones le acusarán. Yo tengo mi religión, pero no tengo esta confianza. Yo tengo mi creencia, pero no puedo manifestar lo que ella manifiesta. Entonces ellos vendrán y está diciendo el Señor hará que se postren a tus pies. Quiere decir, ellos recibirán la salvación también. Entonces es una grandísima oportunidad para predicar los problemas graves que el Señor nos permita. Más grave es el problema, la puerta es más amplia para que más se puedan salvar. Más fuerte es el problema, más fuerte el Señor nos ayudará para que podamos predicar bien la palabra. Por eso Ezequías se llevó estos dos premios. Primero, el hecho de ser rescatado por el Señor.
Pero segundo, de repente todas las naciones se enteraron de esto y vinieron. ¿Cómo le hiciste? Oye, de verdad, ¿cómo le has hecho tú para hacer esto? En ese momento él debería dar su testimonio. El Señor fue el que me ayudó a mí. Entonces, hermanos, es algo que nosotros debemos aprovechar bien. Aprovechemos bien esta circunstancia difícil que el Señor nos permite para poder predicar más fuerte el Evangelio. Sin embargo, la vida de Ezequías manifiesta bien la vida de un salvo. ¿Por qué? Porque él volvió a tener otro error. Vamos a regresar a Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 24 al 26. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 24 al 26. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos, lo leemos juntos. En aquel tiempo, Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se hundió él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Tanto Isaías capítulo 38 como Segunda de Reyes 20 está mencionando que el rey Ezequías se enfermó. Y el profeta Isaías, que le había dicho que Jehová lo iba a ayudar, tiempo después fue y le dijo, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces, en ese momento, Ezequías rasgó todo su corazón delante de Dios y el Señor le concedió 15 años más de vida. Pero está diciendo el versículo 25, Ezequías no correspondió al bien que Dios le había dado y se enalteció su corazón. Sin embargo, cuando su corazón se enalteció, Dios le permitió esta dificultad y entonces él se ha humillado delante de Dios y entonces Dios otra vez le ha consolado y todo eso. Por eso es que la vida de Ezequías describe bien la vida de los cristianos salvos, porque al ver esto, esta parece ser nuestra vida. Pensemos bien en esto. ¿Cuáles eran los momentos cuando el corazón de Ezequías subía? Cuando él estaba en este tiempo pacífico. Era cuando su corazón subía, pero cuando su corazón bajaba, cuando él tenía grandes dificultades. Entonces, para su espíritu, ¿qué le beneficiaba más? ¿La comodidad o la dificultad? La dificultad le venía mejor. Entonces, ahí podemos entender bien por qué también el Señor me permite las dificultades, porque mi corazón, siendo humano, siendo débil, siempre tiende a algo, a subir, a inflarse como un globo, y es cuando el Señor viene con la aguja, lo pica, y ahora viene una grande dificultad que hace que yo otra vez me humille delante de Dios. Pero en la vida de los salvos tiene mucho beneficio la dificultad, mucho más que el tiempo pacífico, porque cada dificultad que presentaba Ezequías conocía todavía más del Señor, podía conocer todavía más perspectivas de Dios. Entonces, hermanos, esto también es una gran lección para nosotros. Sí, hay que agradecer a Dios en el tiempo de la comodidad, pero hermanos, en el tiempo de la comodidad, nosotros, o en el tiempo pacífico, cuando Dios nos saca de un problema, es lógico, Él es justo y nos permite un tiempo agradable, sin muchos problemas y todo eso. Hermanos, es cuando más palabra nosotros debemos comer. ¿Por qué?
porque este corazón sin duda va a elevarse, sin duda va a subirse. Si yo no sigo pegado a la palabra, si yo no sigo pegado a la oración, este corazón se va a salir, este corazón se va a subir demasiado. Aún acaba de experimentar la ayuda de Dios, pero si yo me olvido de estas cosas, entonces mi corazón va a hacerse grande y en eso vendrá todavía más problema. Entonces también nos hace recordar esto, que si vienen las dificultades, es una grande ayuda de Dios. Él me está ayudando por medio de esto a que mi corazón no suba. Mire, vamos a buscar en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Vamos a leerlo juntos. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. A Ezequías, ¿qué le pudo pasar? Es cierto, él acababa de superar una situación sumamente difícil. Pero recordemos bien, ¿quién lo hizo todo? Fue Dios. Cuando Ezequiel lo intentó hacer, no sirvió de nada, fue Dios. Pero a veces puede pasar esto. Primero, es Dios quien me ayudó a superar esto. Es Dios quien me ayudó. Y luego nuestro testimonio puede cambiar un poquito. Yo lo pude superar. Yo lo pude superar. Entonces es ahí cuando poco a poco empieza a cambiar. Por eso el Señor nos manda otro problema para recordarnos, no fuiste tú, soy yo el que hace esto. Y eso evita que nuestro corazón empiece a crecer. El apóstol Pablo dio este testimonio. Imagínense, en el libro de Hechos está hablando que él predicó en un lugar llamado Listra, pero cuando él predicó en ese lugar, las personas de ahí lo apedrearon hasta que él se murió. Y cuando él se murió, lo arrastraron afuera de la ciudad. Cuando sus discípulos fueron para recoger el cadáver, él despertó, él resucitó. Entonces, ¿qué pasó en ese transcurso de tiempo? Esto, el apóstol Pablo, cuando murió apedreado en ese lugar, fue a lo que se llama el tercer cielo o seno de Abraham o paraíso. Y dice que escuchó palabras inefables. O sea, él experimentó el cielo, lo experimentó y luego experimentó volver a este mundo. ¿Es algo muy glorioso o no? Su cuán glorioso es eso. Y el Señor lo sabía. Por eso, para que el corazón de Pablo no se exaltara, cuando resucitó, él tenía una enfermedad muy grave en los ojos, muy dolorosa, muy terrible y que visualmente se veía sumamente mal. Entonces, ¿por qué regresó de esa manera? Era su aguijón, para que en su corazón no se exaltase. Dios sabe bien el corazón de los hombres, por eso sabe bien qué tipo de aguijón nos debe poner para que nuestro corazón no crezca de más, para que este corazón no se llene de soberbia. Entonces, con este aguijón el apóstol Pablo tuvo que vivir toda su vida. Este aguijón parecía como una maldición, no es así. Este aguijón era la grande bendición de Dios, porque era su límite para no exaltarse. Este era como su límite, nada más, para que su corazón no subiera. Entonces, hermanos, es lo que el Señor le ha permitido. Entonces, a partir de ese aguijón, el apóstol Pablo solamente se bastaba en la gracia de Dios. Él sabía, por esto que tengo yo no lo puedo hacer, pero el Señor que es todopoderoso sí lo podrá hacer. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, también tendrá un
aguijón, un aguijón que esto hace que no me permita mi corazón subirse. Y entonces eso es para darle las gracias a Dios, ¿no? Porque nos podemos bastar solamente en su amor, nos podemos bastar solamente en su poder. Por eso ese aguijón, cuando el apóstol Pablo entendió esto, en el versículo 8, dice, él 3 veces rogó, pero cuando entendió para qué era ese aguijón, nunca más volvió a pedir, porque él sabía, esto es lo que Dios me ha permitido como un límite para que mi corazón no crezca. Y entonces este apóstol Pablo más agradecía que el Señor le haya dado esto. Hermanos, algo bien importante para nosotros es eso, nuestro corazón tiende a subir, pero vamos a aceptar los aguijones que el Señor me permita, dándole gracias, ¿no? Agradeciendo que Él me permite esta dificultad, aunque me duele mucho, pero es para que mi corazón no se eleve, es para que no suba. Hermanos, vamos a buscar el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 13. Vamos a leerlo juntos, por favor. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha venido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Les quiero dar un consejo, una recomendación, hermanos. Cuando venga una dificultad de repente, medite bien Primera de Pedro capítulo 4 del 12 al 19. Ahí podrá obtener mucho consuelo y ánimo del Señor. Cuando vienen estas dificultades así de manera repentina, Primera de Pedro 4 del 12 al 19 es una buena medicina para nuestro corazón. De hecho, la carta de Primera de Pedro se escribió para eso, porque el emperador Nerón en Roma había culpado a los cristianos de un incendio y los mandó a matar a todos. Todos los cristianos estaban muy sorprendidos y desanimados. ¿Qué pasó? Estamos predicando la palabra y ahora nos culpan injustamente de esto. Ahí es cuando Pedro escribe esta carta diciéndole, no les parezca extraño que esto venga, no les parezca sorprendente, al contrario, hay que gozarnos de ser participantes del sufrimiento de Cristo. Entonces, cuando para nosotros venga esa dificultad inesperada o tengamos como ese aguijón, hermanos, vamos a pensar en esto. Esto es para gozarse porque soy participante de los padecimientos del Señor. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto? ¿A la manera mía o a la manera de Dios? A la manera de Dios debe de ser. Entonces siempre debe de ser a la manera de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, aquí en el versículo 13 hasta el final, os gocéis con gran alegría. Os gocéis con gran alegría. Imagínense, el emperador Nerón ya mandó a matar a todos los cristianos, a prohibir sus reuniones y a quemarlos vivos. Pero ellos, ¿cómo se reunían? Con gran alegría, con muy gran gozo. Ahí se reunían para aprender juntos de la palabra de Dios, pero con alegría. ¿Cómo los vería la demás gente? Ah, este grupo miserable de los cristianos, pobrecitos, ¿no? Los van a matar y todo eso. ¿Qué tan asustados deben de estar ahora? Pero ellos aprendiendo con gran alegría, aprendiendo con gran amor. Hermanos, hay una historia. John Wesley fue un predicador sumamente grande. Él recibió la salvación, pero antes de que él recibiera la salvación, él era pastor y como convencía a muchas personas sobre Dios y todo eso. Era tan bueno, él estaba en Inglaterra, que por eso lo mandaron a llamar a Georgia en Estados Unidos. Entonces, él tomó un barco del continente europeo al continente americano.
Entonces, cuando él tomó ese barco en el año 1735, ese barco tuvo como 3 o 4 horas del problema de naufragio. Vino una tormenta que empezó a mover el barco y todos estaban bien asustados. Todos estaban gritando. El mismo capitán había perdido la esperanza de su propio barco y todos pensaban que ya iban a naufragar. El corazón de John Wesley estaba súper atemorizado de todo eso y empezaba como a correr con desesperación hasta que empezó a escuchar unos cantos. Unos cantos empezó a escuchar. Pues él se acercó y vio un grupo de varones, mujeres y niños, unos orando, otros cantando, otros leyendo la Biblia. Y el barco, así. Él se acercó al líder y le dijo, ¿quién rayos son ustedes? ¿Por qué como locos todos vamos a morir y ustedes están así? Ellos dijeron, nosotros somos los moravos. Fue un grupo que recibió la salvación. Entonces, John Wesley, él decía, pero yo soy pastor. ¿Y por qué no tengo la confianza que ellos tienen? Entonces, después de 3 o 4 horas que pasó el naufragio, todos naturalmente se tranquilizaron. Y al bajar del barco, John Wesley no se quedó con esto y le preguntó al que dirigía las reuniones, otra vez, ¿quiénes son ustedes? Ah, somos los moravos, hemos recibido así esto del Señor. Wow, y entonces ahora el líder le hizo 2 preguntas. La primera pregunta, Wesley la respondió bien. ¿Por qué? Ellos le preguntaron, ¿tú crees en Dios creador? Claro, yo creo en el Dios creador, predico de él. Pero la segunda pregunta, John Wesley escribió en su diario que le cimbró el corazón. No la pudo responder y mejor se apartó. Ellos le preguntaron, ¿y tienes seguridad de la salvación? Entonces, ¿por qué el corazón de John Wesley cimbró y no pudo contestar? Porque hasta hace un rato él demostró que no tenía esa confianza. Entonces, él no pudo responder nada y se quedó con esto. Yo vengo a predicar a Estados Unidos y ni siquiera yo tengo esta salvación. ¿Qué voy a predicar yo? Entonces él, escuchando un sermón de este grupo, porque los volvió a buscar, escuchando este sermón, ellos predicaron sobre la carta de Romanos y ahí John Wesley pudo recibir la salvación. Y ahí pudo entender la confianza que ellos tenían cuando el barco estaba naufragando. Entonces, a John Wesley ya no le parecía algo extraordinario el hecho de alegrarse cuando uno va a morir, ya le parecía algo muy normal, ya le parecía algo muy natural, porque decía, ¿cómo no sería natural si uno tiene la confianza en la salvación tan grande? Entonces, es aquí lo que el apóstol Pedro les hizo ver a los cristianos en ese tiempo. Esta dificultad que viene de repente es para gozarnos con alegría, es para gozarnos con grande alegría, porque aquí el apóstol Pedro, por eso inició con este mensaje. En el capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Lo leemos juntos. Bendito mi Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. De hecho, a Primera de Pedro se le llama la carta de la esperanza también. A este primer capítulo también así se le conoce, el capítulo de la esperanza. Entonces, por eso es que Pedro empezó a hablarles de la esperanza que ellos tenían en el Señor. Cuando uno recuerda la esperanza viva que tiene, es bien normal alegrarse en medio de estas dificultades. Entonces, Ezequías también ha entendido eso, pero luego su corazón empezó a disvariar, el Señor lo volvió a humillar, pero él otra vez volvió a recordar esta grande esperanza en el Señor. Vamos a regresar, segunda de Crónicas 32. Otro error que tuvo Ezequías. Y parece que fue el error más grave que él pudo cometer. Segunda de Crónicas 32,
al versículo 33. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 33. Vamos a leerlo juntos. Y durmió Ezequías con sus padres, y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés, su hijo. ¿Ve aquí algún error que él haya cometido? Manasés, su hijo. Cuando Ezequías murió, gobernó su hijo Manasés. ¿Quién fue Manasés? El peor rey que pudo haber en todo Judá del Sur. Él llenó a todo Judá del Sur de ídolos. Mandó a matar al profeta Isaías, haciéndolo partir en dos con una sierra. Mandó a matar a todos los profetas y mandó a poner hechiceros en lugar de los profetas del Señor. Él hizo como ningún otro rey que Judá del Sur se descarrilara totalmente de Dios. ¿Puede comprender cuál fue el error más grande de Ezequías? No le inculcó el amor de Dios a su hijo. Él fue un excelente rey, pero cometió este error. No supo cómo educar a su hijo. Y ese error de no saber educar a su hijo condenó a Judá del Sur. Porque todos los pecados que hizo Manasés, esto Dios no lo pudo olvidar. Y siempre estaba recordando, aunque Manasés ya había muerto, todavía Dios recordaba el pecado que cometió Manasés, solamente aseguró que Judá del Sur fuera destruido. Lo que su padre había evitado, su hijo desencadenó todo este problema. Hermanos, yo no estoy capacitado por experiencia a tratar de predicar sobre cómo ser un buen padre. Sin embargo, yo solo quiero hablar de esto y le pido que lo acepte, no como la palabra de un muchacho que ni siquiera tiene hijos, sino le pido que por favor lo acepte como la palabra de Dios. Sí, hermanos, pues no voy a hablar mucho de esto, solo un poco. Pero, ¿qué piensan? Ahora, no mezclando las cosas espirituales, solo hablando de la manera moral y ética. ¿Qué piensan? Si un hijo es malo, moral y éticamente, ¿es responsabilidad del padre o no? ¿Qué piensan? Aquellos como delincuentes, malvados, adictos y todo eso. ¿Responsabilidad del padre o no? Totalmente, totalmente. Madre, padre, no puede limpiarse las manos de esto. Es su total responsabilidad. No lo supo guiar en amor. No lo supo cuidar. Podrá poner los pretextos que sea, pero no lo supo cuidar. Hermanos, aún las personas que no son salvas, hay hijos que moral y éticamente son muy buenos, ¿sí o no? No son salvos, pero moralmente ante la sociedad se portan muy bien. Son honrados, son honestos. ¿Esto qué piensan? ¿Es recompensa para los padres o no? Totalmente, totalmente. Quiere decir, lo supieron educar bien. Ahora hablemos bien de esto, hermanos. Especialmente, Ezequías, su mayor error fue no le inculcó el amor de Dios a su hijo. Y algo bien irónico, el mejor rey de Judá engendró al peor rey de Judá. Hermanos, ¿esto sería vergüenza para Ezequías o no? ¡Ah, su qué gran vergüenza! Su hijo ha humillado el nombre del Señor. Hermanos, pensemos bien. Este problema no es exclusivo de Ezequías. A David le pasó lo mismo, ¿no? David fue un excelente rey, pero su hijo Absalón, su otro hijo que abusó de su media hermana, su otro hijo que quería ser rey por su propia fuerza. ¿Es responsabilidad de David o no? Totalmente, es su responsabilidad de él. Hermanos, el profeta Samuel, ¿qué tan bueno fue? Y el pueblo no confiaba en sus hijos porque eran mujeriegos borrachos. El mismo pecado que cometieron los hijos de Elí, lo cometieron los hijos de Samuel. ¿Su responsabilidad o no? Totalmente, hermanos, totalmente. ¿Por qué? No le han inculcado el amor de Dios a sus hijos. Hermanos, pensémoslo bien. ¿Cuál es, como en esta parte,
la responsabilidad y deber que tienen los padres. Deben inculcarles todo el amor de Dios a sus hijos. Deben inculcarles de verdad ese amor y ese temor a los hijos. Y hermanos, aunque la sociedad diga algo, pero la Biblia dice lo contrario, que a los niños cuando son pequeños, ¿qué cosa hay que hacer si no obedecen? Si tiene que sacar su chancla. Tiene que hacerlo totalmente, porque cuando estos sean de secundaria, de prepa y de universidad, por más que saque la chancla, ya no les van a obedecer. Si no los controla de niños, menos los va a controlar cuando ya sean más grandes, hermanos. Entonces, aquí les voy a dar solo una recomendación que un pastor ha recomendado también. ¿Cómo disciplinar a los hijos? Él dijo la manera en que él los disciplina. Su hijo hace una travesura, entonces solo lo mira feo. Ya, pero si el hijo no entiende esto, ok, lo deja pasar. En ese momento él dice, yo no disciplino a mi hijo. ¿Por qué? Porque tengo enojo. Entonces se espera 1 o 2 días y ahora sí, ven acá, tú hiciste esto tal día y 2, 3 parazos, así, para disciplinar con amor y no con furia y no con enojo, sino para disciplinar con amor y con su corazón que esté más tranquilo. Por eso él recomendó, yo solo como golpeé a mis hijos en el tiempo en el que ellos estuvieron en la primaria. Nada más hasta que terminaron la primaria, hasta ahí. Porque ya habiendo recibido eso, en secundaria y más adelante, con un regaño ellos ya pueden entender todo esto. Por eso es el consejo que él ha dado. Yo solamente lo retransmito y todo eso. Hermanos, pensémoslo bien en esta parte. Cualquiera que sea nuestro trabajo, alguien nos puede reemplazar. Cualquiera cosa en la que hagamos, nos pueden reemplazar. Pero alguien le podrá reemplazar si falla como padre o madre. Puede venir alguien a decir, ah, yo seré mejor papá o mamá. El trabajo más importante que tienen los padres, porque es exclusivo de ellos, porque si ellos fallan, no hay nadie que los pueda reemplazar en todo esto. Nadie los podrá reemplazar, son exclusivos y todo esto. Entonces, hay que educar bien a los hijos en amor. Hay que educar con mucho amor, inculcarles ese grande amor al Señor, hermanos. Por eso, solo quiero decir esto en cuestión de Ezequías, que tuvo como esta mala cosa de no saber educar a su hijo. Entonces, él se enfocó tanto en el trabajo del reino, al igual que Samuel se enfocó tanto en su trabajo, que descuidó lo que Dios le había encargado, tanto que eran sus hijos. Por eso, aún los padres tienen mucho trabajo y llegan muy cansados. Tengan un tiempo para hablar con sus hijos en amor. Dedíquenles un rato de tiempo y escúchenlos en gran amor, porque eso les ayudará mucho. Les repito, puede aceptar esto como un muchacho sin experiencia, pero solo con la palabra de Dios les doy este consejo. ¿Por qué? Pensemos bien en este último capítulo que vamos a ver, Ruth capítulo 4. Está antes de Primera de Samuel, ¿verdad? Ruth capítulo 4. Versículo 16 al 22. Del 16 al 22 yo lo leo, Ruth capítulo 4. Esto habla que ya Ruth había tenido hijo con vos. Entonces aquí, versículo 16 al 22 yo lo leo. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre de las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz y Booz engendró a Obed.
Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. David, hermanos, ¿habrá tenido buen papá o no? Un excelente padre, Isaí, porque lo inculcó en el amor de él, Señor. Hermanos, entonces aquí vemos cómo Dios está recordando esto. El padre, como educa bien, mire la grande recompensa. Ruth por obedecer, por luego educar bien a sus hijos, qué grande recompensa tuvo. Entró a la genealogía del rey David y más adelante en la genealogía de Cristo también. Entonces, hermanos, espero que, como entendiendo esta parte, no cometa el mismo error que ha cometido el rey Ezequías. ¿Sí, hermanos? ¿Papás? Pues no sea alcahuete de algún pecado de sus hijos o eso, sino de verdad con amor del Señor puede animarlos, exhortarles, reprenderles, pero siempre con amor del Señor. Solo recuerdo este consejo: cuando tenga ira en su corazón, sería mejor no hablar. Mejor que se apacigüe su corazón para solamente hablar el puro amor de él, Señor. Entonces, hermanos, así hemos aprendido de la vida del rey Ezequías, tanto sus virtudes como algunos errores. Aprendemos hasta acá. Vamos a orar juntos para terminar. Oramos juntos. Amado Dios nuestro, te damos muchas gracias de que nos has permitido este buen tiempo para estar aprendiendo juntos de tu palabra. Ya hemos concluido el estudio de la vida de Ezequías y nos llevamos de verdad grandes lecciones para que podamos aplicarlas en nuestra vida. Especialmente cuando haya dificultades, siempre ayúdanos a recordar que tú estás con nosotros para que sigamos teniendo esta esperanza viva. El tiempo que resta lo dejamos en tu poderosa mano, pidiendo todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, hermanos, hoy aprendemos hasta acá. Entonces, recuerde que no hay tiempo de comunicación.